A continuación vamos a hacer la exposición de la materia de manejo integrado de plagas. Esta es la tarea 3, los componentes de manejo integrado de las plagas. Los integrantes del grupo son Anchi Paola Monroy Chaparro, Sara Leguizamón González, Jonathan Alexander Bautista, Benjamín Correa Correa y quienes habla, Joana Valentina Tamayo. Esto es entregado al tutor Rasco Mauricio Moya Murillo. Somos del grupo 30-0028-32. Bueno, como introducción, el manejo integrado de las plagas, el MIP, es un enfoque estratégico y sostenible para el control de las plagas para nuestra agricultura, que busca minimizar los impactos en estos organismos con respecto a nuestros cultivos mientras se protegen de la salud humana y el medio ambiente. Estos sistemas se combinan con técnicas de manejo o métodos tales como culturales, biológicos, físicos, químicos, y esto es con el objetivo de minimizar o mantener las poblaciones de las plagas en un bajo nivel para que no nos causen daños a nuestros cultivos. Buenas noches, sí, como la compañera dice, como primera medida tenemos el control cultural, el cual consiste en el uso de prácticas para el manejo del cultivo con el objetivo de disminuir el desarrollo de enfermedades. Esto representa el método más antiguo y la práctica de manejo de las mismas y aún ofrece un inmenso potencial para el futuro. Nos dice también que son prácticas agrícolas que modifican el entorno para prevenir o disminuir la incidencia de plagas mediante prácticas agrícolas adecuadas. Las técnicas culturales más efectivas cuando los cultivos están sanos. Por ello, el control periódico de los cultivos en el manejo integrado ayuda a abordar el problema de forma temprana y a mitigar las posibles consecuencias negativas a futuro. Algunas prácticas más comunes tenemos la rotación de cultivos, que es importante, digamos, si tú vas a sembrar papa, el siguiente tienes que sembrar maíz con el fin de prevenir las plagas que permanezcan ahí. También puede ser la siembra en fechas óptimas, con el fin de que, digamos, vengan las temporadas de lluvia y ya se tenga control sobre ellas. Otra puede ser el manejo del riego, que controla el riego para evitar el exceso de humedad, que puede favorecer a ciertas plagas y enfermedades que atacan los cultivos. También tenemos la eliminación de residuos, que es súper importante retirar los residuos de los cultivos anteriores, porque ahí se pueden albergar los huevos de las plagas o algunas de las enfermedades. También tenemos los beneficios, que esto reduce la población de plagas de manera sostenible y mejora la salud del suelo y de la rotación de los cultivos. Acá podemos ver un ejemplo claro sobre la rotación de los cultivos, que es para plantar un cultivo diferente en un pedazo de tierra en particular cada temporada de crecimiento. Se requiere en la producción de cultivos orgánicos porque es una herramienta muy útil para prevenir enfermedades del suelo, plagas de insectos, problemas de maleza y para construir los suelos saludables. Ahí podemos observar la rotación de los cultivos en la imagen. Como segundo método tenemos el control biológico. Esta es una estrategia para el manejo de plagas donde se utilizan organismos vivos para reducir o eliminar especies perjudiciales como insectos plaga sin recurrir a productos químicos tóxicos. Este enfoque tiene un propósito y es la interacción natural entre diferentes organismos y busca restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas afectados. Tenemos distintas formas de control biológico, entre ellas están el tradicional, que consiste en introducir enemigos naturales. El segundo es el control biológico. Este se focaliza en las poblaciones de enemigos naturales ya existentes en el ecosistema de manera temporal. Eh, por último, tenemos la conservación del control biológico, que este método implica alterar el ambiente con el fin de preservar y promover las poblaciones de enemigos naturales presentes. Esto se puede abarcar en acciones como la instalación de ambientes propicios o la disminución del empleo de pesticidas que perjudican a dichos organismos. Como lo decía anteriormente, acá tenemos los tipos de control biológico.
Tenemos el ecológico, que disminuye la utilización de productos químicos para combatir plagas. El sostenible, que promueve siempre un equilibrio ecológico a largo plazo mediante la creación de poblaciones naturales de depredadores y parasitoides. Y una eficacia que puede resultar altamente efectivo para manejar plagas particulares y controlar especies invasivas. Como insectos parasitoides, son insectos que se desarrollan a expensas de un solo individuo llamado huésped, el cual se nutre provocando su muerte. En insectos depredadores, son generalmente depredadores generalistas que atacan a diversas presas, entre ellos tenemos ácaros, pulgones, huevos, orugas, entre otros. Y como hongos entomopatógenos, estos producen enfermedades y causan la muerte de insectos y otros antrópodos. Alrededor de 750 especies son de estos hongos. Compañera, el micrófono. Gracias, compañero. La resistencia de plantas a insectos, entonces el uso de las variedades de las plantas poseen mecanismos naturales de defensa contra las plagas. Se refiere a la capacidad de las plantas para defenderse contra ataques de insectos herbívoros utilizando diversos mecanismos que pueden ser tanto físicos, químicos o fisiológicos. Los mecanismos de resistencia, encontramos resistencia genética, que corresponde a las variedades de plantas que son menores atractivas o menos nutritivas para las plantas. Los compuestos químicos son plantas que producen sustancias tóxicas para los insectos. Las estrategias, entonces, la primera es selección y desarrollo de las variedades resistentes a través de programas de mejoramiento genético, la prueba de campo para evaluar la resistencia de diferentes variedades, y sus beneficios es que es menor necesidad de aplicaciones de pesticidas y tiene un alto aumento de producción al reducir el tamaño causado por las plagas. Sí, como bien lo decía la compañera, la ecología química es una disciplina que se enfoca en las interacciones químicas entre los seres vivos y su ambiente, especialmente en cómo estas interacciones influyen en la dinámica de los ecosistemas. En este contexto, tanto los volátiles de las plantas provocados por la herbivoria como las feromonas de insectos son dos elementos fundamentales que demuestran la manera en que las plantas y los insectos interactúan y reaccionan ante sus relaciones. Las plantas volátiles inducidas por la herbivoria son volátiles. ¿Qué quiere decir? Que cuando los insectos herbívoros atacan a las plantas pueden liberar sustancias volátiles que funcionan como señales químicas. Quiere decir que estos volátiles cumplen con diversas tareas. Una de esas es las defensas químicas, ya que las plantas tienen la capacidad de generar metabolismos secundarios que además de repeler a los herbívoros, pueden ser tóxicos, ¿sí? Estas sustancias volátiles podrían abarcar terpenoides y fenoles, lo que complica la nutrición del herbívoro. Y además la atracción de depredadores. Los volátiles liberados durante un ataque tienen la capacidad de atraer adversarios naturales de los herbívoros, tales como depredadores o parásitos. Por ejemplo, ciertas especies vegetales liberan sustancias particulares que atraen avispas parasitoides al ser ingeridas por las orugas, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo claro de cómo suceden los diferentes insectos. Pues, como ya sabemos, pues las plagas atacan directamente a los cultivos y estos afectan tanto el sistema radicular como sus frutos y sus flores. Bueno, entonces la ingeniería genética
Es toda la parte del uso de biotecnología para introducir genes específicos a las plantas. Esta facilita el desarrollo de cultivos resistentes a los insectos mediante la expresión endotoxinas bacterianas y proteínas insecticidas vegetarianas y otros genes vegetales como lectinas, inhibidores y proteasas. La mejora de la genética de las plantas se viene realizando mediante programas de cruzamientos entre las variedades cultivadas al cultivo de variedades procedoras de genes de interés, tales como genes de resistencia o patógenos a los insectos. Continuando con alguno de estos ejemplos, podemos encontrar algunas variedades como las del maíz que producen una toxina que matan a ciertos insectos, ya que este desarrollo de los cultivos que expresan proteínas que los insectos no pueden digerir, lo que afecta pues y disminuye la cantidad de plagas. Regulación, evaluación de seguridad ambiental y alimentaria de los cultivos modificados. Esto trae consigo algunos beneficios, donde la producción de cultivos con menor dependencia de pesticidas y aumento en el rendimiento de la calidad del fruto y de los cultivos, ¿sí? Tenemos algunas técnicas de esterilización de insectos plaga. Esta técnica es de control biológico que se utiliza para reducir o erradicar poblaciones de insectos dañinos mediante la liberación de individuos estériles. Los fundamentos de esta técnica se basan en el principio de que al liberar un número adecuado de machos estériles en un grupo de insectos plaga, estos se aparearán con las hembras silvestres por no generar descendencia. Esto causa una reducción progresiva de la población de plagas en el transcurso del tiempo. El proceso de acción: tenemos la cría masiva en condiciones reguladas, se crían grandes volúmenes de insectos plaga, luego se realiza una esterilización donde los machos son expuestos a radiación ionizante, causando esterilidad sin alterar su habilidad para manifestarse. Y por último tenemos la liberación. En el área infestada se liberan los machos estériles, quienes competirán con los machos silvestres por las hembras. Bueno, en los procesos de esterilización, principalmente la esterilización se lleva a cabo a través de la irradiación, empleando fuentes tales como cobalto, que es un porcentaje de 60. Este se utiliza frecuentemente en instalaciones de radiación debido a su emisión de rayos gamma. El cesio es de un porcentaje de 137. Esta es otra radiación isotopa que puede ser empleada para procesos de esterilización. Son aceleradores de electrones, son instrumentos que producen radiación en el fin de esterilizar los insectos. Y las técnicas de esterilización encontramos etapa pupal. Generalmente esta se realiza con la fase del insecto cuando está en pupa, justo antes de que se desarrolle la parte adulta. Y su dosis regulada, se utiliza una dosis regulada, usualmente de 90 a 100 HIP, que deteriora el esperma de los machos, impidiendo que estos puedan fertilizar a las hembras. Por último, tenemos el control químico, el cual es un método empleado en la administración de plagas que conlleva la aplicación de sustancias químicas para minimizar o erradicar poblaciones de insectos, ácaros, malezas y otros seres indeseables. Este método es habitual en la agricultura y la salud pública y se fundamenta en la utilización de varios compuestos denominados pesticidas que pueden categorizarse en función de su propósito particular. Podemos tener clasificaciones de pesticidas, los cuales tenemos los insecticidas, que son creados para luchar contra los insectos. Algunos de ejemplos son el carborilo y el cloropilfiros. Tenemos las acaricidas, que son medicamentos empleados en contra de los ácaros, que son parásitos asociados a la mayoría de los insectos. Además tenemos los herbicidas,
que ellos se utilizan para erradicar las plantas que rivalizan con los cultivos en busca de recursos. Y además de eso tenemos los fungicidas. Son empleados para luchar en contra de enfermedades provocadas por muchos hongos y los redenticidas, que son creados para regular la población de roedores. Algunos beneficios: tenemos manejo rápido y efectivo de brotes de plagas, y esto es un complemento a otros métodos del manejo integrado de plagas para situaciones críticas en los cultivos. Bueno, como conclusión, damos que MI combina diversas estrategias de control, incluyendo métodos tales como ya había dicho, culturales, biológicos, físicos y químicos. Esto nos mejora las poblaciones de las plagas de manera sostenible. Es un enfoque que no solo busca minimizar el uso de los plaguicidas, sino también reducir los riesgos económicos y ambientales asociados con este uso. Al integrar diferentes prácticas como la rotación de los cultivos y el uso de enemigos naturales, se promueve con el equilibrio ecológico y beneficia tanto a los cultivos como al medio ambiente. Y otra es que es de gran importancia la prevención y el monitoreo, ya que la observación y la cuantificación de las poblaciones de plagas son fundamentales para el MIP, ya que estas actividades permiten a los agricultores tomar decisiones informadas sobre cuándo intervenir y con qué método se puede utilizar con respecto a lo que encontramos en nuestros cultivos. Sí, ya para concluir, tenemos también además las recomendaciones, implementación de medidas preventivas y seguimiento. Es importante que los agricultores sigan estrategias preventivas con la rotación de cultivos y la selección de variedades resistentes para reducir la aparición de plagas desde un principio. Además, debemos tener un seguimiento continuo de las poblaciones de plagas y sus enemigos naturales pueden determinar cuándo y cómo intervenir. Así, de esta manera, reduciremos el uso de pesticidas y el control químico, pues, para una mayor calidad de productos o de frutos que podamos sacar. Además, debemos combinar diferentes estrategias de manejo. Podemos decir que para un manejo efectivo se recomienda combinar diferentes métodos de manejo como el biológico, cultural y químico de manera integrada. Esto nos ayudará a mantener las poblaciones de plaga por debajo de los umbrales económicos, sino que además también reduce la dependencia de los productos químicos y promueve la salud de los ecosistemas agrícolas. Estos métodos deben elegirse con cuidado y tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana, y sobre todo el cuidado del suelo. Por último, tenemos algunas referencias bibliográficas, y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Listo.